Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Rafa Alcorta, jugador, entre comillas, voy a entrecomillarlo, leyenda del Athletic Club de Bilbao. Ha salido hoy a la palestra para hacer unas declaraciones. Bueno, hoy no, fue ayer por la noche, medianoche en el larguero. Me tiene un poco cansado el tema del Barça. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Ya no entendí muy bien la jugada del año pasado. ¿Cómo que no? ¿Qué hay que entender? Nico Williams se interesa al FC Barcelona y se intenta fichar. ¿Qué hay que entender? ¿Hay que hacer un diagrama, un croquis? ¿O necesitamos un traductor o un intérprete para comprender el mensaje? Yo creo que es un mensaje claro, ¿no? Hoy me parece increíble que salga Deco diciendo que Nico quiere venir. Le está dejando en una posición muy complicada. Me parece fatal. Bueno, esto es algo en lo que le voy a dar la razón. Ya lo dije en el vídeo del otro día de Deco. A propósito de su entrevista, ¿no? Confirmando que intentaremos el fichaje de Nico Williams, diciendo que hubo reunión con Félix Tainta. No. Yo entiendo que Deco no es la persona más pacificadora del mundo, ni muchísimo menos, ni diplomática, ni políticamente correcta. No lo es. Se equivoca. Estoy de acuerdo con Karanka. Lo dije en el mismo vídeo. Que no estaba de acuerdo con las formas que había utilizado, pero bueno. Parece que también tenemos la piel demasiado fina. Hoy estamos intentando hacer demagogia y clamando a la fibra del futbolista de Nico Williams, ¿no? A ver si da marcha atrás. Cada uno juega las bazas como quiere, ¿no? El jugador tiene contrato en vigor con el Athletic y es del Athletic. Me parece que ha sobrado y creo que este año está siendo otra vez como el pasado. Tiro por allí, por aquí, una palanca por allí, por aquí. ¿Pero qué pasa con las palancas, chico? ¿Qué te pasa con...? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Veis cómo hasta repiten como borregos el tema palancas? Porque sí, Alcorta lo ha repetido como un borrego. Ha utilizado lo de paga una palanca como un borrego. Claro que sí. Porque está intentando utilizarlo como algo peyorativo y no lo es. ¿Desde cuándo una palanca financiera es algo peyorativo o de lo que avergonzarse? ¿Qué clase de manicomio es este? Ah, el de la prensa madridista, controlada por... Hay que controlar al Marca y la 1. Y ya no tendrán a nadie. Salen los audios. Y no es Carlos Latre. ¿Cuántas veces tengo que decir que no es Carlos Latre? Las palancas, claro, las palancas. Claro. La pregunta es, ¿por qué me limitan el uso de las palancas cuando el derecho mercantil me ampara a utilizarlas? Ah, que esto no te lo dicen los periodistas. Ah, esto no te lo dicen los periodistas. Claro que no, hombre. Los periodistas te dicen que usa las palancas, mira palanca. ¿Y recalificar terrenos qué es? Recalificar... ¿Lo que hace el Real Madrid qué es? ¿Qué es, hostia? ¿Qué es? Recalificar terrenos por la puta cara, ¿qué es? Eso sí son palancas raras. Como las tierras raras. Eso sí que son palancas raras, ¿ves? Pero vender derechos de televisión... ¿Qué pasa? ¿Que tú lo has vendido a CVC? Te han tomado el pelo, ¿no? No, pues te aguantas, chico. Barça Estudio. Bueno, pues el día que tú seas capaz de presentar un contrato por valor de 200 millones de euros firmado con empresas como Libero, ese día te podrás medir de igual a igual. Ese día podrás hablar con propiedad, podrás saber por lo menos de lo que estás hablando. Porque cuando tú tienes un contrato firmado, se entiende de forma tácita el pago, que va a existir el pago.
Por tanto, es una maniobra absolutamente legal. Una jugada. ¿Te duele que no haya llegado el dinero? Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¡Palancas! ¡Palancas! ¿Qué quieres? ¿Unos manises? ¿Que te dé unos manises? El Atleti ya lo ha dicho. ¿Quieres pagar la cláusula? Págala de una vez. ¿Por qué? La pagaré cuando pueda. Y más en la situación económica en la que está el club. ¿Qué va a marcar usted los tempos? El fichaje se hará si se puede. Si nos dejan. Como diría la canción de Tamara. Al chaval le están poniendo en una situación, a mí me parece inaudito. Ya me lo parecía el año pasado y me parece este año. De momento lo único que sé es que Nico es jugador del Athletic. Bueno, este es, lógicamente, Rafael Alcorta. Rafael Alcorta. Dice, bueno, sus palabras son entendibles, es una leyenda. Claro, sí, claro que son entendibles, pero lo que yo no puedo entender es que este tío salga con esto después de haber jugado en el Real Madrid. Cuando tú te has ido al Real Madrid, porque la historia de Caranca viene marcada por ese traspaso rocambolesco, raro, extraño, en el que siempre ha salido de rositas, en el que la figura machacada fue Lerchundi, porque probablemente, muy probablemente, porque recuerdo perfectamente todo aquello, ¿no? Esto fue en el año 93, juraría que es 1993. El Real Madrid tenía un defensa duro brasileño, recordaréis, los más viejos del lugar, con aquel bigotito, dando leña, vamos, al estilo más puro estilo Casemiro, amparado por los arbitrajes de plaza. Bueno, los de plaza ya no, pero por los arbitrajes que había entonces, ¿no? Ricardo Rocha se iba del Real Madrid. El Real Madrid buscaba un sustituto. El entrenador escogido fue Benito Floro, que venía de ser un estudioso del fútbol, ¿no? Capaz de ascender a un equipo de la nada, como el Albacete, categoría por categoría, año a año, hasta meterle en primera división y cuajar una temporada espectacular. ¿Quién nos recuerda la cantidad de goles a balón parado que metía aquel equipo? Cómo golpeaba las faltas aquel tío que se llamaba Salazar, lo recordaréis todos. Y aquellas jugadas, corners hasta saques de banda, trabajados en el laboratorio. Un montón de goles y evidentemente este hecho llamó la atención y hizo que el Real Madrid le contratase en una etapa en la que el Barça dominaba con mano de hierro. El Barça de Johan Cruyff. Veníamos de las ligas de Tenerife. Veníamos de que el Barça ganase la Champions el año anterior, ¿no? Una hegemonía, evidentemente, del Fútbol Club Barcelona. Aquí hay que hacer una parte. Y hay que irse a 2 años atrás. 1990, principios del 91. Recuerdo perfectamente. Javier Clemente volvía al Athletic Club de Bilbao. Javier Clemente fue el entrenador que consiguió 2 ligas con el Athletic. Esas ligas a principios de los 80, donde se las disputaba con la Real Sociedad, ¿no? Dieron el relevo al Real Madrid y también al Barça de Crank. El Athletic conseguía 2 ligas. Esa generación de futbolistas, bueno, pues se iba haciendo mayor, y en ese periplo, en ese fin de ciclo del Athletic, surgen pues futbolistas de Lezama como Rafa Alcorta, al amparo de esos futbolistas míticos también, ¿no? El caso es que con la vuelta de Javier Clemente, porque recuerdo perfectamente que estaba Javier Clemente, que fue el que se negó, Johan Cruyff pidió este fichaje, el de Rafa Alcorta. Johan Cruyff lo pidió. La respuesta fue negativa, ¿no? Javier Clemente se opuso, el Athletic Club de Bilbao se opuso. En una etapa en la que el Barça, con mucho acierto, bueno, pues fichó, por ejemplo, a Andoni Zubizarreta, ¿no?
Pero oye, año 93. También recordamos unos hechos brutales. Sustituir a Ricardo Rocha era la misión del Real Madrid. El objetivo, Rafael Alcorta. La oferta del Real Madrid, 350 millones. El Athletic de Bilbao pedía 500. Estamos hablando de 2 millones de euros. Y una petición del Athletic de Bilbao de 3 millones de euros. Esa diferencia de 1 millón de euros, entonces, evidentemente, era muchísimo más dinero de lo que pueda parecer ese millón simple de euros. Por supuesto. Finalmente, el traspaso se realiza por los 350 millones de pesetas, 2 millones de euros. Ante, bueno, pues la serie de faroles por parte de la caverna, empezaron a filtrar nombres como el de Solozábal, varios nombres. Recuerdo esa etapa perfectísimamente. Perfectísimamente, sobre todo por el circo que sucede después. Alcorta y el presidente del Atlético de Bilbao en aquel momento, Lerchundi, José Julián Lerchundi, recuerdo a la perfección, protagonizan una rueda de prensa en la que, bueno, se da a entender poco menos que el Athletic Club de Bilbao vende a Rafa Alcorta a sus espaldas al Real Madrid. Es más, lo más probable es que esto efectivamente haya sucedido. El Athletic Club de Bilbao podría tener problemas económicos. En aquella etapa, bueno, los presidentes hacían declaraciones rocambolescas. Estamos hablando de la etapa de Jesús Gil y tal y tal. Bueno, eran showman, auténticos showman, ¿no? No había pelos en la lengua y se decían auténticas barbaridades. Y recuerdo a Lerchundi decir perfectamente que si los abonos fueran un poco más caros, no habría que vender a Rafa Alcorta. Con lo cual, deducimos que probablemente el Athletic, Real Madrid, se habrían puesto en contacto, ¿no? Pero claro, ¿quién se pone en contacto antes con quién? ¿El Real Madrid con el Athletic Club de Bilbao o con el futbolista? Esto es lo que no sabremos. Lo que no sabremos. Para la posteridad ha quedado Rafa Alcorta como el bueno de la película. Se fue porque el Athletic Club de Bilbao necesitaba el dinero. Estuvo 4 temporadas en Madrid. Como para olvidar la primera. Esta es la primera. La primera temporada de Alcorta en el Real Madrid. Célebre con la cola de vaca de Romario, esa rotura de cadera. No os la pongo aquí en imagen, evidentemente, por riesgo de strike, pero os invito a que le echéis un vistazo. Romario Alcorta, buscadlo en Twitter, buscadlo en YouTube, buscadlo donde queráis. No hay ningún problema. La encontraréis seguro, ¿no? Es una entrada célebre. 4 temporadas en el Real Madrid con altibajos. 2 temporadas bastante buenas y 2 temporadas de ridículos espantosos. Esta y otra bajo las órdenes de Arsenio Iglesias, en la que, aunque no te lo diga la caverna, el Real Madrid no fue capaz ni de meterse en la Europa League. Quedó séptimo en la liga. Séptimo en la liga. El Barça es el único club que puede presumir de haber ido siempre a competición europea, clasificándose en el terreno de juego. Es el único. Esa temporada, el Real Madrid rompió la igualdad. Un ridículo bueno. Finalmente, termina ganando la Liga en su última temporada para volver al equipo de su vida, el Athletic Club de Bilbao. Evidentemente, nadie duda del sentimiento Athletic Chale de Rafa Alcorta. Esto no está en duda. Lo que es como mínimo sintomático es, bueno, pues contemplar, oye, que tú te has ido al Real Madrid, ¿qué me vienes a hablar aquí, chico? ¿Qué me estás contando? ¿De verdad, tú no has negociado nada con el Real Madrid aquella vez? ¿No negociaste nada?
¿Fue todo el presidente del Athletic Club de Bilbao? ¿Seguro? Volvió al Athletic porque evidentemente estaba empezando a tomar cuerpo la pareja formada por Sanchís e Hierro, Fernando Hierro. Vuelve en la temporada en la que se oficializa la ley Bosman, ¿no? El Real Madrid tenía ya en mente Roberto Carlos, Panucci, y Rafa Alcorta era también utilizado a veces como lateral de emergencia, con lo cual poco a poco se le estrechaba el cerco. Y evidentemente el Athletic Club de Bilbao, ante la posibilidad de que el futbolista regresase, recordemos lo limitado que es el mercado del Athletic, tener un futbolista vasco de mucho nivel es garantía de que el Athletic intente su fichaje por una cantidad de dinero indecente. Es normal, es la política del Athletic Club de Bilbao y a mí me encanta. Esto que quede claro, ojo, Aquí que nadie se engañe. Que nadie me malinterprete, por favor. Lo que pasa es que el tiempo, pues, hace eso. Pasar, ¿no? Los años transcurren, el tiempo pasa, y tenemos por aquí a Lerchundi hablando después de pasado el tiempo. Concretamente hace 2 temporadas. Recordar que aquella temporada fue súper convulsa. Aquella venta se digirió muy mal por la masa social del Athletic, por los aficionados del Athletic. El día que se presentaba el club, las presentaciones no son como ahora, antes hablaban los futbolistas, hablaba incluso el presidente. Aquel día salió en todas las televisiones. Hubo tomatada al coche de Lerchundi, al coche del presidente. Cuando estaba en medio de la presentación intentando hacer un discurso, el abucheo fue atronador y, bueno, fue incapaz de escucharse el mensaje. Absolutamente atronador. Pero Lerchundi habló hace apenas 3 añitos y nos contó esto sobre aquel episodio. Fíjate tú. Fíjate tú. Vamos allá. Al que fuera presidente jarrillero se le ha echado siempre en cara que vendiese al central Rafa Alcorta al Real Madrid. Es decir, al actual director deportivo de la Junta de Aitor Elizegui. Lo que le supuso recibir una tomatada en una presentación veraniega del conjunto rojiblanco en el mes de julio de 1993. La tomatada la recibió su coche. No confundirse, Fue un episodio tremendo para la institución vizcaína y muy sonado, lógicamente, en la prensa. Ya ha llovido desde ese asunto, pero en la tertulia que dirige Patxi Herranz, en la emisora Radio Popular de Bilbao, Lerchundi quiso aclarar y decir que habéis vendido a Laporta es una falacia. Y pasó a exponer su punto de vista sobre aquella maniobra. Atentos. Esto es lo que nos cuenta Lerchundi. En su momento, Alcorta ha aceptado la oferta de un deseoso comprador y la conformidad de un posible vendedor. Pero el que ha tomado la decisión en última instancia ha negociado con el club que le quiere contratar su salario, sus condiciones e incluso habló con su futuro entrenador las condiciones de juego. El si un puesto u otro, central o lateral, ha sido él. Alcorta se ha ido del Athletic con armas y bagajes. Todo esto también se filtró. Las llamadas de Benito Floro. Todo esto se filtró durante las negociaciones. De hecho, fue importantísimo esas llamadas de Benito Floro. ¿Esto no te parece un esperpento, Alcorta? Ah, esto no, ¿no? Esto no, claro. Esto no. El Athletic Club, que tiene más episodios como este, bueno, que decir del de Caranca. Se pagó la cláusula de 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros. Íntegra también, Aquí hay que decirlo todo. Íntegra también. Pero bueno, vamos a tranquilizarnos, Alcorta. Vamos a tranquilizarnos. Tiene usted razón, pero como se dice vulgarmente, no es usted el más indicado para hablar, hombre. No es usted el más indicado para hablar.
Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!